Hola Cintia, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, el fin de esta entrevista es para preguntarte más o menos cómo fue la época de el neoliberalismo, la época de Menem, cómo viviste vos eh, en la famosa crisis financiera que tuvo el país y nada, más o menos para hacerte ese tipo de preguntas. Ok. Bueno, mira, en esa época ¿Qué yo hacías tenía vos? 29 años y bueno, ya tenía una familia formada, constituida. Trabajaba y estudiaba con 3 hijos y en particular, ¿sí? Mis padres, bueno, en esa época la verdad costaba todo el doble. ¿Sí? Igualmente, bueno, como sabemos todos, que fue en el gobierno de Menem, ¿sí? Quien se lo cedió, digamos, al Focin. Bueno, Menem tuvo 2 décadas, perdón, corrijo, 2 gobernaturas en Argentina, en las cuales hubo muchísimos cambios. Uno de ellos es las reformas que se hicieron en la Constitución Nacional. ¿Cómo era el trabajo, la educación, los chicos yendo a la escuela, el trabajo en ese momento vos que trabajabas, Y era complicado la calle porque, en sí? sí, era complicado porque la gente, si bien existía seguridad, a la noche no se podía salir. Nosotros teníamos un horario, yo por lo menos con mis hijos me manejaba en un horario, digamos, acorde. El colegio, lo que es educación, los chicos tenían una educación básica, lo que era del Estado. Nada, uno trataba de adaptarse a la situación. Si bien uno podía ahorrar, tenía sus ahorros, después vino el tema del corralito financiero, ¿no? Ya estamos hablando de la época de la Rúa. Bueno, que hay mucha gente, la sociedad se puso de pie porque perdieron todos sus ahorros de su vida. No podían sacar, no podían disponer de ese dinero. ¿Cuál fue? Entonces, el medio de reclamo para eso contra el gobierno fue el llamado o los llamados cacerolazos. ¿Cuál fue la situación más complicada que viviste en el sentido de inseguridad, de trabajo? ¿Cómo fue el famoso Recorte salarial, te tocaban el bolsillo también. cómo fue el famoso que esto que pasó en los bancos que te sacaban los ahorros y la gente que ahorraba Avanzar. no podía avanzar para tener su plata y se la sacaban? ¿Cómo fue ese tema? Bueno, ese tema fue duro, si bien mis padres siempre trataron de dejarlo afuera, para que nosotros nos sintiéramos esa sensación de que hoy tenemos y mañana no. Teníamos una devaluación del peso, dólar, un dólar, un peso. ¿Sí? El neoliberalismo es una teoría política, social y económica que tiende o adopta a reducir todo a lo mínimo. Te vuelvo a decir, los salarios eran bajos, no se podía disponer del dinero que uno tenía ahorrado, uno iba a comprar y se encontraba siempre con algo diferente, se tenía que adaptar a la situación. La gente estaba desesperada, hacían reclamos en las puertas de bancos, había saqueos de la desesperación, robaban, algunos por necesidad, todo lo que es alimentos, y otros robaban, bueno, ya sabemos cómo pasa siempre. ¿Cómo fue el famoso, la llamada carpa de la educación? Como el tema de que los estudiantes iban al gobierno, claro, sacaban, pues, que los estudiantes iban al gobierno a protestar por sus derechos, que no había clases, o había muy pocas clases. No fue el tema. Bueno, la mayoría en esa época llevaban muchísimo. En esa época llevaban muchísimo el tema político a las aulas y se manifestaba todavía dentro. Lamentablemente los chicos se retrasaban lo que era estudio. Yo a mis hijos los sentaba y decía, ¿cómo puede ser
yo como mamá, su papá, en ese momento teníamos que estar con ellos y ayudarlos. Nosotros veníamos de una vieja escuela. Entonces es como que era una educación o conocimientos básicos que algunos maestros inducían a sus alumnos. Quizás otros no, si hablamos de profesores, daban de otra forma las materias. Pero siempre la educación fue paralela a lo que es política.